Qué gusto, queridos hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. Seguimos con este estudio expositivo del Salmo 1. Quiero que me acompañen en sus Biblias al Salmo 1 y vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La anterior enseñanza nos detuvimos a hablar acerca del segundo aspecto, que habla del camino de pecadores. Hoy vamos a hablar de este tercer aspecto, que es el escarnecedor, o qué son los escarnecedores. El salmista está diciendo que el hombre que evita los consejos que no provienen de Dios, que evita las asociaciones con gente que practica el pecado y que evita directamente a los escarnecedores, son dichosos. Habíamos dicho que Dios nos quiere llevar no solo de la teoría a solo entender, sino también nos quiere llevar de la teoría, del entendimiento bíblico, a la experiencia, a la práctica de experimentar, valga la redundancia, de probar el gozo, la bienaventuranza, ¿sí?, de obedecerle a Él. Dice aquí: dichoso el hombre, o bienaventurado, feliz el hermano, la hermana, que no se sienta en silla de escarnecedores. Pero bueno, vamos a hablar de esto. ¿Qué es ser un escarnecedor? Un escarnecedor, entre las características de este, que lo vamos a ver en otras citas bíblicas, es una persona soberbia, una persona que tiene un alto concepto de sí mismo y trata de ver a las demás personas por debajo directamente del resto. Por otro lado, escarnecedor también es alguien presuntuoso, alguien burlador, alguien que hace cualquier cosa usando el engaño, usando una mala maña para conseguir su objetivo y burlarse de los demás. Son personas que hacen mofa de Dios, son personas que con sus acciones, con sus actitudes, insultan a la autoridad de Dios, son aquellos que reniegan de Dios, con su conducta, con sus hechos, rechazan la autoridad de Dios. Son personas que humillan al resto, son personas que ridiculizan y ultrajan, aquí directamente, a los seguidores de Cristo, a los hijos de Dios. Entonces, aquí lo que está diciendo Dios a través del salmista es: el varón y la mujer que marca su límite, ¿sí?, con estos hombres es bienaventurado. De forma literal, de forma práctica, Dios quiere que no nos sentemos en la silla de los escarnecedores. Pero si hay una silla, obviamente esto quiere decir que este escarnecedor, este manipulador, convenció a estas personas para que lleguen a tener una unidad con él. Y dentro del aspecto espiritual podríamos decir que son personas usadas por el diablo para seducir a las almas inconstantes. El Señor lo que nos dice por medio del salmista es que salgamos y huyamos directamente de la asociación con estos burladores, escarnecedores, que son impíos. ¿Cómo detectar o cómo poder identificar al burlador y al escarnecedor? Yo creo que la forma para poder detectar e identificar a estas personas es estando, amados hermanos, cerca de Dios, permaneciendo en Dios, conociéndole a Dios a través de las Escrituras, porque, como les he dicho, solo la palabra de Dios nos puede llevar a diferenciar
a discernir lo que viene de Él y lo que no viene de Dios. Las personas que con su engaño vienen a dañarnos y las personas que de forma sincera vienen a edificarnos. Entonces aquí dice, dichoso el varón que no se sienta en silla de escarnecedores. Queridos hermanos, ¿dónde podemos ver las características también de estos escarnecedores? Parte de estas características nosotros las vemos en 2 de Timoteo. Quiero que me acompañen en el Nuevo Testamento. Vamos por un momento a 2 de Timoteo. Por favor, 2 de Timoteo. Capítulo 3 dice la palabra del Señor lo siguiente. Pero también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y aquí están esta clase de personas. Pablo le dice a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esas son las características de los burladores, de los escarnecedores. ¿Qué más son esta gente? No tienen afecto natural, son implacables, calumnian, son intemperantes, son crueles, aborrecen lo bueno, son traidores, son impetuosos, son amadores de los deleites más que de Dios. Pero aquí viene la astucia de ellos. Dice que tendrán apariencia de piedad. Entonces, con esta apariencia de piedad es lo que ellos atraen a la gente ingenua para que se sienten en una silla. Y obvio, si hay una silla, por lógica tiene que haber una mesa. La mesa directamente es una representación de la unidad familiar. Habla de fortaleza, habla de intercambio de afecto. Entonces quiere decir que estos lo sacaron a esta gente ingenua y lo sentaron en una mesa, en una silla, y ahí en la mesa empezaron a tener directamente comunicación, intimidad, afecto, unidad, pero estuvieron unidos en el error, estos ingenuos, con estos falsos profetas y estos falsos maestros. Entonces, tienen apariencia de piedad. Ahora, la pregunta aquí es, los escarnecedores, los burladores, ¿pueden fingir bondad? ¿Pueden fingir espiritualidad? Les puedo decir como respuesta que sí. ¿Y cómo poder identificar y detectar directamente a estos burladores? He ahí donde nosotros debemos tener una vida de constante comunión profunda con Dios, para que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, nos revele por iluminación con quién tenemos que estar asociados y con quién no. Esto es un cuidado para nuestra higiene espiritual, queridos hermanos. Debemos entender que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, los tiempos finales, donde incluso esta gente está infiltrada dentro de las iglesias, no con un fin productivo, no con algo positivo. No. Estos son manchas en nuestros vestidos, como dice Judas, que se recrean en sí mismos. Son como esos árboles otoñales, 2 veces muertos y desarraigados. Son la manifestación o la representación de la cizaña. Son una hierba mala. Y podría decirles algo. Identificar a estos así a simple vista no es tan fácil. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener una comunión profunda e íntima con Dios para poder detectarlos. Porque una persona que está empezando en la fe puede ser fácilmente seducida y convencida por estos. Sin embargo, el salmista nos está diciendo de plano, nos está diciendo, no se sienten en silla de escarnecedores. Dichoso aquel que evita esta unidad falsa, esta asociación con esta gente. Y esta tiene relación con el segundo aspecto, con el segundo aspecto. Cuando el salmista dice, no anden en camino de pecadores, allí está. Podríamos decir que también estos pecadores, dentro de estos pecadores impíos, que son personas que practican el pecado, que se deleitan en sus errores, también están los escarnecedores y burladores. Son personas que ultrajan y humillan
el nombre de Dios. Entonces, primero, ¿qué es lo que hacen ellos? Atraen a los ingenuos, los llevan a la unidad, los sientan en una silla, un constante tiempo, sí, pero yo quiero decirles algo. El verdadero Hijo de Dios va a escapar de la mano de estos traidores. El verdadero Hijo de Dios va a escapar de las manos y de los planes perversos de estos hijos de Satanás. Porque Dios, Él es el que se encarga de proteger y cuidar a los suyos. El Señor cuida a sus ovejas, el Señor da su vida por las ovejas. Y el Señor sacará de esos grupos donde están recreándose en el error y los llevará al redil adecuado. Queridos hermanos, creo que en la experiencia yo he pasado también por esto. Dios me sacó a mí de un lugar incorrecto donde yo estaba. Estaba yo en una secta hace un tiempo atrás, enceguecido por las doctrinas falsas de estos falsos pastores que estaban allí, y Dios abrió mis ojos cuando empecé a estudiar las Escrituras, y habían cosas que estos falsos profetas decían que se contradecía la Biblia, y el Espíritu Santo me golpeaba internamente y me decía: están mal, están errados. Tuve la oportunidad de compartir con un hombre maduro en la fe y le dije: mira, hermano, yo estoy en este grupo, en esta organización. ¿Qué hago? No me siento bien, siento que me estoy enfermando hasta físicamente, estoy con un problema de salud. Y mi querido pastor, que por cierto, gracias, mi hermano Richard Muñoz, te mando un abrazo, me supo decir en ese tiempo: hermano, si tú miras que estos hombres están hablando cosas que contradicen las Escrituras y el Señor te está mostrando que están errados, amado hermano, sacude los polvos de tus pies y huye de ahí, sal corriendo de esa organización. Y así hice. Yo no pedí permiso a esos falsos maestros, falsos pastores para salir de allí, y el Señor me sacó. ¿Estaba yo allí contaminándome? Sí, espiritualmente me estaba contaminando a tal punto que eso afectó mi salud. Pero cuando Dios me sacó de ese sector del error, me llevó a un redil. Hoy, gracias a Dios, y felizmente me siento edificado en la iglesia donde yo directamente soy pastoreado por mi querido pastor Juan Ochoa, que es representante de la iglesia Centro de Adoración Cristiana aquí en la ciudad de Tulcán. Allí, ese es el redil donde Dios me puso. Yo pertenezco a esta congregación y le doy gracias a Dios por el Centro de Adoración Cristiana aquí en mi ciudad y por el siervo que puso Dios al frente, porque es un hombre que se sujeta a la Biblia, que predica la sana doctrina, y allí estamos edificándonos, amados hermanos, todos los santos. Y aquí, volviendo al tema, características entonces de estos hombres es que estos nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados. Ellos solo es una apariencia, es un forro externo de bondad, pero son lobos rapaces que lo que hacen es destruir directamente a las personas. Pablo le dice a Timoteo que estos niegan la piedad. Y también hay un consejo que Pablo le dice a Timoteo, le dice: evita. Lo mismo que el salmista en el Salmo 1.3 dice: no se sienten en silla de escarnecedores, que también es eviten. En otras palabras, estar con esta gente. Pablo le dice a Timoteo: evita aquellos que tienen apariencia de piedad. ¿Qué les espera directamente a estos escarnecedores? ¿Qué les espera a estos burladores? Proverbios 19:29, quiero que me acompañen un ratito en sus Biblias, más adelante de Salmos. Proverbios capítulo 19, verso 29, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: preparados están juicios para los escarnecedores. Y dice: y azotes para las espaldas de los necios. Podríamos decir que esta gente está caminando a los juicios de Dios, al juicio más bien de Dios. Y ustedes saben que el juicio de Dios para estos impíos es el lago de fuego, es el infierno. ¿Por qué dice aquí el escritor de los Proverbios: preparados están los juicios para los escarnecedores? Porque Dios en su omnisciencia sabe quiénes son estos y sabe que se van a condenar, porque han causado un grave daño
en el camino de los hermanos, ha causado un grave daño en la obra del Señor. Son instrumentos de Satanás que actúan de una manera muy astuta para querer desviar a muchos de la verdad. Pero como yo les dije, queridos amigos y hermanos, el verdadero Hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, será directamente guardada de estos impíos. ¿Sí? Estamos viendo aquí directamente esto. Quiero que me acompañen también más adelante. Vamos a Proverbios 21-24 y vean lo que dice aquí la palabra del Señor. Proverbios capítulo 21, versículo 24. La palabra del Señor dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Vemos aquí también qué es un escarnecedor en cuanto a lo que dice la Biblia. Es un hombre soberbio, arrogante, como les dije al inicio. Es un hombre que presume lo que no tiene, es decir, presume lo que carece, y que obra en la insolencia de su presunción. Judas capítulo 1, 18, antes de Apocalipsis. Quiero que vayamos un ratito a Judas 1, 18 y miren lo que dice el Señor en la palabra. Judas 1, 18 dice: los que os decían, en el postrer tiempo, que habla de los últimos tiempos, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Qué increíble esto. Es decir, se burlan de los planes de Dios para el futuro, y como son falsos profetas, ellos hacen alarde que conocen la verdad, pero con sus acciones niegan a Dios. Estos serán juzgados en el postrer tiempo, como les dije. ¿Qué es lo que Dios nos muestra también en Judas? Características también de estos burladores. ¿Quieren saber cuáles son? Vamos allí. Mire lo que dice Judas respecto a estos escarnecedores y burladores. Dice lo siguiente: no obstante, de la misma manera también estos son soñadores que mancillan la carne, ¿sí? Rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores, en otras palabras, de Dios. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos burladores, escarnecedores, son los que blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Aquí dice Dios: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. En otras palabras, son avaros, amadores de sí mismos, no les interesa la gente. Perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros cuerpos, ágapes o vestidos, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Tremendo. Esto quiere decir que estos están muertos espiritualmente. Cuando dice 2 veces muertos, quiere decir que biológicamente están muertos porque no tienen el espíritu. Y viene la segunda muerte eterna sobre ellos, que es la condena para sus vidas. Fieras ondas del mar, que expongan sus propias vergüenzas, estrellas errantes, para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Tremendo. Más adelante dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Note usted aquí al final: adulando, manipulando a los ingenuos. El provecho que ellos lo sacan es cuando los sientan en esa silla para escarnecer. Primero sacan el provecho de ellos y después empiezan a escarnecerlos y a ridiculizarlos. De eso es lo que dice el salmista, que evitemos esta clase de personas. Para concluir, queridos hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y una vez más, mi deseo, mi consejo para ustedes es, y para mí,
Queridos hermanos, volvámonos a Dios. Busquemos de Dios de forma sincera. Estamos pasando tiempos tan peligrosos, donde vemos que esta humanidad está caminando hacia el infierno. Sí, es verdad, Dios quiere salvar a muchos. Dios quiere que el hombre no se pierda, pero Dios quiere que cuidemos nuestra salud espiritual. Cuidemos nuestro corazón. Volvamos a Dios. Si vemos que estamos fallando en algo, arrepintámonos, pidamos perdón a Dios, rectifiquemos nuestro caminar. Vayamos a la presencia de Dios y que nos muestre internamente qué es lo que a Dios no le agrada y rechacémoslo y aferrémonos a la verdad absoluta. No nos alejemos de Dios, queridos hermanos. Soy tu hermano y amigo Gabriel. Que Dios los bendiga.